Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en esta bella tarde de sábado, en el barrio de San Ángel, barrio muy lindo de la Ciudad de México, con el doctor Juan Ignacio Martí, experto en economía. Vamos a hablar básicamente de un tema fundamental en la coyuntura, como es el crecimiento económico y el modelo económico del país. No hay mucho debate sobre el modelo en realidad en estos días. Me parece que el debate del modelo está en un partido, pero los demás han asumido del sistema político, los demás han asumido el modelo como tal. La realidad también indica que el país no crece. Hay una frase del día de ayer de Elenia Poniatowska en Diario de Circulación Nacional, donde ella decía: el país no es lo que debería ser, no crece como debería crecer. En ese sentido, la primera pregunta, y me parece que es como para llevar la conversación con las personas y con usted, doctor, sería: pues, ¿es real esto? ¿No crece el país como debería crecer? Bueno, las cifras, los datos, las series históricas de datos, las estadísticas, así lo confirman. Una cosa son las expectativas que los especialistas en la materia anuncian. Obviamente las expectativas son a futuro. Y otra cosa muy diferente es lo que una vez que pasó el tiempo, qué fue lo que se dio. Y eso que registran los datos, lo dado. Y esos datos, lo realizado, lo observado, ¿sí?, comprueban que efectivamente no crecemos. Me imagino que la siguiente pregunta va a ser: ¿por qué estamos estancados? Exactamente. Entonces, esa pregunta, bueno, yo empezaría por decir que la economía es un subsistema de un sistema mayor. O sea, la economía no puede verse por sí sola. No es una isla aislada. No es una isla quijotesca, no es una ínsula quijotesca, como decía Cervantes. Es un sistema, y el conjunto de sistemas dan el resultado. Ahora bien, la primera parte que tenemos que ver antes de meternos de lleno en las cifras frías, duras, en las estadísticas, lo que tenemos que hacer es: ¿dónde está inmersa esa economía? ¿De qué depende el funcionamiento de esa economía? Bueno, vámonos a otro sistema, que es el político, sin querer meterme en grilla, ¿no? Pero la democracia en México no está consolidada, todo el mundo lo sabe. El problema es que seguimos jugando el jueguito de sí, pero no. La revolución, sufragio efectivo, no reelección. Pero estamos encantados, o estábamos encantados, con la dictadura perfecta. Sí queremos una democracia, pero no queremos la democracia como tal, la queremos acotada. Ese tipo de indefiniciones, que bien podría valer la pena mencionar aquí, ya estoy como Peña, El laberinto de la soledad, De Octavio Paz, sí. De Octavio Paz. Entonces sí, es muy cierto lo que Octavio Paz mencionaba en su libro, o menciona en su libro: los mexicanos tenemos que decidir qué queremos. Bueno, el problema de que no decidimos qué queremos es lo que hace que permanezca la idea de un presidencialismo, la figura fuerte de una persona en un sistema democrático. Entonces es una contradicción: sí pero no, sí queremos pero no queremos. Bueno, mientras mantengamos ese presidencialismo férreo basado en una sola persona, lo que estamos haciendo es nulificar las instituciones. Si anulamos las instituciones y dependemos de una sola persona, eso no es posible. Bueno, eso es muy interesante, porque fíjese que hoy en día, a raíz de la crisis de Ayotzinapa, a raíz de la intervención de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se puede decir que hay una crisis de credibilidad para las instituciones. Un procurador sale y sostiene y dice, esta es la verdad histórica, y a los pocos meses, bueno, no pocos meses, pero dentro de unos meses llega la comisión a través de un grupo interdisciplinario de expertos muy reconocido, y te dice, bueno, no es esta la verdad histórica y ustedes mintieron. Claro, no dicen ustedes mintieron, pero dicen, bueno, no están diciendo la verdad, las hipótesis de investigación van por este lado. Esa parte, yo rescataría esa parte para entrar de lleno al tema económico. La credibilidad de las instituciones en México, en este preciso momento, me parece que están en entredicho. Entonces, por ejemplo, tú tienes un secretario que va al Congreso, que es la máxima casa de los mexicanos, y te dice, el país está fenomenal, el país, tenemos unas cifras macroeconómicas esplendorosas, sí es verdad que el contexto internacional no nos ayuda, pero el país marcha bien. Y bueno, no se refleja eso en el salario, no se refleja eso en el bolsillo de los mexicanos como tal. Entonces, pues, ¿quién les cree? Esa es la pregunta. Cuando uno va al Congreso y dice, todo está perfecto y lo que están diciendo todos los demás no es cierto. Esa parte ahí, a mí me parece que sí es una parte que deriva del sistema político y que afecta al manejo económico, como afecta a prácticamente todas las áreas del gobierno, como en específico de este gobierno del PRI. Es correcto, o sea, no puede haber democracia si no hay instituciones que no dependan del poder personalizado en el presidente del Poder Ejecutivo. Tiene que haber instituciones que se rijan por reglas claras y precisas de aplicación general. Y, citando a los abogados, la parte procedimental de la ley es fundamental. ¿Qué tiene que ver todo esto con la economía? Bueno, un empresario, cualquier empresario, grande, mediano o pequeño, tiene que planear, tiene que tener una planeación estratégica. Pero, ¿qué planeación estratégica puede uno tener si las instituciones están sometidas a la voluntad política o grilla de un presidente que domina todo? Todas las decisiones las tiene que tomar él. Es un cuello de botella pavoroso. Ahí es donde empieza el problema de una economía que no funciona. Si el Poder Ejecutivo se vuelve un cuello de botella, y como lo dijo el mismo presidente del partido del PRI, son, como decían en la dictadura perfecta, son buenos soldados alineados a la voluntad del presidente. Bueno, si no vamos a poder superar eso y no vamos a entender la democracia como tal, y creemos que el poder lo ostentamos por el puesto que tenemos, soy el presidente del Ejecutivo, soy el presidente del Senado, entonces no es por la razón. Entonces las instituciones subyugadas, supeditadas al Poder Ejecutivo, a una persona. Las leyes no son claras. ¿Hay leyes? Sí, pero es nuevamente el jueguito de sí pero no. Sí hay leyes para que el mundo entero vea que somos democráticos. Claro. Pero las leyes son cascarones huecos, como algún artículo que llegué a escribir. El caso perfecto es la Constitución. Ahí está la Constitución. Cuando no nos gusta algo de la Constitución, pues lo cambiamos. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el presidente del Ejecutivo proponiendo senadores o diputados, o la terna para, ahorita, muy en boga en estos días, la terna para la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué tiene que ser el Poder Ejecutivo quien proponga quienes van a asumir las responsabilidades en el Poder Judicial? Claro. O sea, ¿hay independencia o no hay independencia? Entonces la Constitución dice claramente, son poderes independientes y autónomos entre sí. Hablan hasta de soberanía. Ok, si entendemos esos tres conceptos, no deberíamos eliminar que el presidente del Ejecutivo proponga elementos altísimos funcionarios en el Poder Judicial. ¿Por qué tiene
que ratificar o no el Poder Ejecutivo al gobernador del Banco de México. Entonces hay una dependencia del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, como era antes. Eso trae muchos problemas. Claro. Eso explica, entrando en materia económica, por qué la política monetaria y la política fiscal, en vez de corregirse y ajustarse mutuamente, se van apoyando en los vicios. O sea, la política monetaria sigue y apoya los vicios de la política fiscal. La política fiscal, pues sí, digo, es bien sabido por todo el mundo. Hay un artículo que escribí que, según los blogueros, tuve más lectores que Peña votos. Cerca de 15 millones, me dijeron los blogueros. Esa reforma fiscal, efectivamente, y ahí están los datos para probarlo. Lo que dije en octubre de hace 2 años, hoy lo demuestran las cifras, y son cifras contundentes. Ya nadie las contradice. Efectivamente, la pobreza medida en las diferentes formas de medirlo ha crecido. ¿Por qué no crece el mercado interno? Porque no crece el poder adquisitivo. Claro. Seguimos discutiendo en una prehistórica Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Que nunca se sabe, ese es uno de los datos ahora que se unificaron las zonas de los salarios mínimos. Nunca se sabe cómo se calcula, no te dicen, no es transparente. O sea, te dicen, o sea, en cualquier otro país del mundo se te publica y te dice la línea del bienestar básico de los ciudadanos está aquí. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que es un caso que no le vamos a meter a Alemania, no le vamos a meter a los Estados Unidos, a Europa, que quedan lejos de la experiencia mexicana. Costa Rica es un país que está cerca y con muchos, pues digamos, experiencias históricas semejantes a México, y ellos publican la fórmula por la cual se calcula el salario mínimo y se dice, bueno, esto es la línea de bienestar de un costarricense. Nadie puede ganar menos que esto. Es contra la ley, y claro, la ley se cumple al final, y eso es una relación también muy interesante. O sea, si la ley está, es para cumplirse, porque en México, como bien usted decía, tenemos esa costumbre de publicar las leyes y pues se van después al cajón porque no se cumple ninguna. Es el problema, como dice el dicho muy mexicano, que se aplique la ley pero en los bueyes de mis compadres. Si empezamos por el Ejecutivo, que es el responsable administrativamente de ver que se apliquen los programas como debe ser para la eliminación de la pobreza, de la ignorancia, etcétera, mejorar la salud, pero ese mismo gobierno supedita a los demás poderes, porque es un retroceso que estamos viendo en esta administración. Estamos regresando a la dictadura perfecta, o por lo menos es lo que son las señales que están dando de que claro, eso es lo que ellos pretenden. Si volviéramos a eso, volveríamos a instituciones donde la gente no cree. No es lo mismo gobernar, como en la época de la Revolución, 14 millones de personas, a gobernar 121 millones de personas hoy en día. Claro. Para empezar, tenemos que olvidarnos de la palabra gobernar. Es el jefe, es la autoridad máxima. Debemos de pensar ya en responsabilidades, no en niveles de autoridad. Si seguimos pensando en niveles de autoridad, las instituciones, y otro elemento fundamental para los negocios y para la economía, es la información. A mayor cantidad de datos fehacientes, verificables, de esa forma sí podemos, los financieros, los economistas, los contadores, podemos, los que estudian actuaría, podemos aplicar nuestros conocimientos para matemáticamente poder definir un futuro, poder programar. Pero si las instituciones están supeditadas y la información se maquilla o se niega, como es el día de hoy en México, el IFAI, pues sí, ya no sé cómo se llama hoy en día, pero la ley de transparencia, la ley de rendición de cuentas, la ley general de contabilidad gubernamental, si todo eso no se concreta y se implementa,
utilizando las tecnologías de la informática y las comunicaciones, que hoy cualquier país los usa, ya lo vimos hasta en Guatemala. Claro. ¿Por qué no podemos implementar eso en México? ¿Por qué llevamos años con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Transparencia, la de Rendición de Cuentas? El Estado hacia la empresa lo tiene acogotado, perdón por la expresión. Tiene el más mínimo nivel de detalle de la información de un empresario, de una persona física, contribuyente. Claro. Tiene a los contribuyentes cautivos que quiere tener y a los que no quiere tener como contribuyentes ni los ve. Ese es también un debate que dicen que por qué no se hacen esfuerzos para ampliar la base de contribuyentes para combatir la informalidad. Yo entiendo que hay un costo, digamos, es mejor estar en la informalidad que estar en la delincuencia organizada. Me parece un argumento razonable, pero también es cierto que pues un empresario como tal, o una persona que se dedica a las ventas, pues también tiene derecho, además de las obligaciones que tiene que tener en términos fiscales, también tiene derechos para recibir pues su pensión, para recibir su seguro médico, ¿no? Su incapacidad, si le pasa. Las condiciones laborales en la informalidad son bastante extremas, y por ahí ayudaría evidentemente el hecho de poder recibir un seguro. Y me parece que el gobierno no se esfuerza en esa parte benigna también, porque, ok, sí, a nadie le gusta pagar impuestos. Tenemos esa lógica cultural, si usted quiere, de que no, pagar impuestos es malo. Pero la verdad es de que las instituciones derivadas del pago de los impuestos, como es el seguro social, como puede ser todo aquello relativo a, pues por ejemplo también el ISSSTE, el Seguro Popular, todas esas al final funcionan pues para darte seguridad a ti y a tu familia como ciudadano, y que evidentemente están muy ligadas al pago de impuestos. La seguridad en términos, por ejemplo, de los municipios. ¿Cómo vas a tener seguridad si los municipios dependen de las transferencias del gobierno federal? Cuando ellos podrían empezar también, por constitución, son corresponsables del pago de impuestos, pueden empezar a recaudar información fiscal, y esa parte no se hace. Hay como que hay, a mí me parece, cuando se discute mucho la llamada ley de coordinación fiscal o la coordinación fiscal del país, no, todo está en gobierno federal. Quizá el gran problema sí, un 40% del problema sí, pero también los municipios tienen otro 20% y las entidades federativas tienen otro 30%, y por supuesto el ciudadano la parte que le falta. Pero por eso es justamente coordinación, y todo se enfoca en gobierno federal, y no hay una parte de la responsabilidad de todas las demás instituciones que pues evidentemente forman parte de la nación. Volvemos a lo mismo. Un presidencialismo sólido donde el partido en el poder se supedita a la decisión exclusiva, irrevocable del señor presidente, como fue durante la dictadura perfecta. Pues entonces todos los demás pensantes, todos los demás mexicanos no somos seres pensantes. Todos los demás mexicanos desperdiciamos lo que todos los demás 120 millones de mexicanos pueden pensar. Y que no se tiene talento, ¿no? Parece que no se tiene talento. Y hay una parte ahí fundamental de esa discusión que usted comenta mucho en sus reuniones. El gobierno no acaba de entender cuáles son las unidades básicas de la economía. Okay. No se le da su lugar a la unidad básica. Así es. Y eso ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal, ni el gobierno municipal, ningún gobierno lo hace, por lo menos en este país. En ese sentido, pues sí me gustaría un poco que nos explicara cómo ve usted esta parte, y por supuesto la llamada nueva responsabilidad social, ¿no? Porque ahora está muy de moda eso de la responsabilidad social. Claro. Vamos a hacer un resumen rápido. Primero, se tiene que acabar con la figura del presidencialismo personificado en una persona que tiene un puesto, un título. Eso tiene que acabar. 2, la administración pública tiene
por necesidad que soltar el poder. No pueden seguir los políticos queriendo ostentar el poder absoluto. Queremos ser una democracia, aceptemos la democracia como tal, pero eso quiere decir instituciones fuertes. Instituciones fuertes no es nada más el presidente. Instituciones fuertes son el IFAI, Banco de México, el INEGI, etcétera. Todos esos organismos autónomos, que de autónomos pues existe la ley como letra muerta, como cascarón vacío. Pero de autónomos no pueden tener autónomos cuando el Ejecutivo es quien toma las decisiones o propone a los candidatos. Eso no puede ser. Si las instituciones no tienen credibilidad y las leyes son cascarones vacíos, son letras muertas que se aplican a capricho con discrecionalidad, la gente, ¿por qué va a tener un incentivo o una motivación a cumplir con las leyes? Es todo lo contrario. Si el ejemplo lo pone el gobierno, la administración pública, que en términos porcentuales son una minoría muy pequeña con respecto al total de la población, entonces el resto de la población va a decir, bueno, pues entonces aquí cada quien que jale el agua para su molino, claro, buscando dejar el del vecino seco, claro está. Si no logramos tener esas instituciones y que las leyes, las reglas sean claras y de aplicación general, y toda la discusión en torno a ello sea con claridad, con transparencia, o sea, toda la parte procedimental del derecho, entonces nunca vamos a tener un Estado de Derecho. Si no tenemos un Estado de Derecho, no vamos a tener las instituciones que nos den toda la información que los empresarios requerimos para poder ser exitosos. Sin información, un empresario no puede ser exitoso porque nada más está dando palos de ciego. Bueno, muy bien. Si el empresario, si el gobierno reconoce que es una administración cuyo número de personas trabajando ahí son una minoría muy pequeña con respecto al resto de la población, el resto de la población es quien tiene la obligación y la responsabilidad de producir bienes y servicios para el beneficio mismo de la población, no el gobierno. El gobierno tiene que administrar el bien común, punto, no más allá. Algo bueno es, desde que yo era estudiante universitario, siempre puse en duda el sector paraestatal. Y los diferentes secretarios de CEPAFIN, como se llamaba en esos entonces, que ahora es un gran director de una empresa transnacional metida en problemas de cochupos y corruptelas, ese secretario se enojó muy fuertemente conmigo porque decía que por qué atacaba yo el sector paraestatal si era justicia. Era justicia para quienes sacaban dinero y beneficios de esas paraestatales, no para el resto de la población. Y el hecho es que ahora nos quedan 2 paraestatales. Y esas 2 paraestatales están prácticamente, o llevan toda la vida, en quiebra técnica. Y ahora ya su situación financiera es insalvable. Simplemente el pasivo contingente laboral es imposible salvarlo. Y lo deben de saber los señores de Hacienda, de Energía y demás. ¿Por qué? Pues porque poco a poco, sin llamarlo de esa forma, pero se están privatizando. El Estado ha demostrado su nula capacidad para administrar empresas productoras de bienes. No, claro, y el ejemplo es, ya no Pemex, todo el mundo pone siempre el ejemplo en Pemex, CFE. Y CFE es luz y fuerza. O sea, al final es una empresa que pues, no es capaz, pese a que México tiene excedencia eléctrica. Usted analiza los datos que se generan y a México le sobra energía. En términos, por ahí leí hace alrededor de como de 15 días de que podríamos exportar 15 años de energía, pero no se exporta. Y entonces ahora el CFE, pues por ejemplo, no tiene ya tecnología. Y la pregunta es, bueno, si tenemos excedente energético, ¿por qué la Comisión Federal de Electricidad no tiene la capacidad pues para explotar? ¿Por qué no se puede convertir en una empresa tipo Petrobras, por ejemplo, donde pues puedas poner una Comisión Federal de Electricidad en otros países o en otros estados del continente donde en realidad pues hay necesidad de energía? Claro, el problema viene cuando analizas al sindicato, ¿no?, con altos sueldos,
tienes también los directores de la propia empresa, tienen, o sea, hay un exdirector, el dato es público, ¿no? Ganaba más que Fox, cuando Fox era presidente de la nación. Bueno, espérate, o sea, no. O sea, tú no puedes ganar más que el presidente siendo parte de un organismo, aunque la empresa sea productora, pero al final tiene que estar eso en los trabajadores. Pero nos estamos un poquito desviando de la pregunta. Es el empresario, o digamos el gobierno, al no poder hacer todo, ¿sí?, debe tener en cuenta quién lo puede hacer. Usted dice los empresarios. Es la unidad económica básica. Es la unidad económica básica. A eso iba mi pregunta. Pero a mí me parece que el modelo, los señores que crearon el modelo económico de la nación, en particular el que ahora está en la Secretaría de Hacienda, parece que no entiende cuál es el modelo económico. O sea, parece que no entiende cuál es la unidad básica y no le da credibilidad a las empresas. El gobierno tiende mucho a despreciar a las empresas, no a las transnacionales, porque a las transnacionales sí las valora, pero por ejemplo la situación de las pymes o de las MIPYMES, ahora como se les conoce, que son el 90% de la fuerza laboral del país, las que crean empleo. Es más del 90%. Más del 90% de la fuerza laboral de la población económica. Pero no se cree en ellas. Usted ve, por ejemplo, todas las convocatorias relativas al CONACYT, ¿quién se las lleva? Las grandes empresas, se las lleva Whirlpool, se las lleva Microsoft. Ellos no necesitan la política social incluso. ¿Quién se lleva todos los beneficios de la política social? Bimbo, Walmart, Comercial Mexicana. Oye, no, espérate, ahí está mal el modelo, porque eso no impacta en el desarrollo del país, eso se va. No parecen entender que la unidad básica del país sí es la empresa, pero más allá de la empresa es la MIPYME, la pequeña empresa, que es la fortaleza en la que las empresas familiares, los pequeños, como le decían los panistas, los pequeños changarros. Ahí está la fuerza laboral, ahí es a donde tienes que apostar, pero el gobierno no le apuesta, y no le apuesta porque te dicen, es que pues una MIPYME desaparece en 3 años. Bien, el problema a nivel mundial, no nada más en México, es que las transnacionales no pueden darle empleo de los 7,000 millones de seres humanos que habitamos el planeta, y las empresas en México, las empresas grandes, no pueden darle empleo a los 120 millones de mexicanos. La probabilidad, hay muchos estudios ya al respecto, la probabilidad de que un egresado de la universidad, de cualquier universidad, consiga un empleo fijo, permanente, con un buen salario, una buena remuneración, es prácticamente nula. Si desglosamos el desempleo en esa forma, como lo hacen en Europa o en Estados Unidos, sobre todo en Europa, vamos a encontrar que en México la expectativa de quien estudia una carrera es muy baja. Veamos los números. Un profesionista, y vamos a ver los datos de INEGI y del IMSS. Los profesionistas estudian una carrera, 4 o 5 años. ¿Y cuánto salen ganando? Dependiendo de la carrera, pero en general, vienen ganando 8, 10, 13 mil pesos. ¿Cuál fue el costo el costo directo, monetario, que pagaron por estudiar en una escuela pública, en una escuela privada, perdón, o el tiempo que dedicaron para estudiar en una escuela pública? No, pero también en una escuela pública también hay una inversión. El Estado está invirtiendo en tu educación. Es correcto. O sea, también eso a mí no me parece. Yo estudié en una escuela pública y siempre hay una inversión del Estado en donde pues desde el inmueble, la luz, el salón, lo que sea, pero están invirtiendo en tu educación. Es muy cierta esa observación. Es totalmente cierta ese dato. Ahora, ya sé que el costo lo pague el sector privado, el sector público, hay un costo. Claro. Para que el ingreso, ¿cuál va a ser? El ingreso esperado es muy bajo y no compensa el costo que se le invirtió. Ahí tenemos la Universidad de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Salió el dato hace un par de días.
Digo, han invertido más millones que egresados han salido de ahí. No puede ser. O sea, es ridículo y piensan ampliar las instalaciones. O sea, el Estado tiene que entender que los recursos, aunque no sea con fin de lucro, pero tienen que manejarse con un fin de resultados, con un objetivo de resultados. No podemos seguir manejando los recursos, 5.5 millones de pesos del presupuesto de egresos, que se manejan sin transparencia, sin rendición sí, de cuentas, sin medición pero, de resultados. Fíjese, le voy a decir algo que una vez usted algún día me dijo con relación al gobierno. Y dice, gran parte del problema es que las personas que están en el gobierno nunca han sabido lo que es pagar una nómina. Y me decía, el ejemplo es, usted entra a una oficina gubernamental y en la oficina gubernamental hay 7 tipos de folders, ¿no? Organizados por colores, tamaños, formas, como usted quiera. 4 tipos de clips. Bueno, oiga, pues ya nada más en lo que te gastaste en folders, pues ya hay una cantidad importante. Lo que te gastaste en clips, lo que te gastaste en, vamos a suponer, lápices, que el lápiz de color, que el lápiz el doble, rojo azul, el lápiz amarillo, el lápiz azul, ¿no? Una serie de cuestiones ahí que son gastos del gobierno, que en realidad son gastos que no se necesitan. Mucho del presupuesto, también federal y local y municipal, se va ahí. Sí. O sea, podría básicamente unificarse, vamos a usar este folder, estos clips, vamos a usar este lápiz, y todo lo demás no es necesario. Y podemos enfocar los recursos, que eso es una austeridad, un sentido de austeridad republicana bien entendido, ¿sí? No el hecho de decir, bueno, vamos a quitarle a la cuestión de la salud o a la cuestión de la educación, que es justamente lo único que te puede asegurar el bien común. Bueno, eso y la seguridad, ¿no? Si tú le quitas a esos 2 pilares, le estás quitando al bien común de la nación, ya sea hoy, mañana o pasado, pero en algún momento le estás quitando cosas del bien común. Se puede empezar por ahí, pero no, usted decía, pues el problema, pues claro, como no lo paga el director o el secretario, como no lo pagan ellos, pues entonces no importa, y ya va por inercia. El presupuesto del año pasado decía que teníamos 20 lápices, pues este año tenemos que tener 22 porque es el 0.2% más que agregarle. Y hay un desperdicio de recursos que son de todos, o sea, de toda la nación. Y por ahí se puede empezar, me parece. Pero, bueno, no sé, es interesante la discusión en términos de planeación también, y sobre todo en economía. Pero no sé si por ahí me da la impresión, no hemos llegado todavía al fondo. Okay. Algo hay un clic, algo en el gobierno no están entendiendo, y que ustedes en la academia, que ustedes en el sector privado, que ustedes en la fuerza laboral, me parece que están empezando a entender, y que tiene que ver con el tema, pues sí, ok, tú no lo puedes hacer, déjame hacerlo a mí. Es el primer paso. El Estado tiene que entender y definir con precisión su actividad, así como cada empresa tiene que definir su giro y su estrategia, el Estado también. Ellos sin fines de lucro, nosotros con fines de lucro, no hay problema, pero el principio administrativo tiene que ser el mismo. Programación, planeación, programación, seguimiento, control, evaluación, es algo que no porque por el hecho de ser administración pública se puede hacer a un lado. Y la evaluación de resultados se tiene que dar. No podemos seguir con el 82 o algo así % del presupuesto de egresos de la Federación año con año. No se puede mover, es intocable, ya está inalterable, claro. ya está etiquetado. Claro. Y los resultados, ejemplo, la educación. Ok, váyanse a los medios de comunicación masiva. Han salido en el Reforma, en la Jornada del Milenio, en cualquier cantidad de periódicos y revistas especializadas, han salido datos fehacientes de gastamos miles de millones en la educación. Sin embargo, ¿cuántos cientos o miles de escuelas no tienen piso, techo? Claro. No puede ser. ¿Dónde está el dinero? Y eso es justo, eso viene también incluso ya
ni siquiera es de política económica, eso ya viene en clara cuestión de lo que decían los griegos. Primero, para poder hacer filosofía, primero tienes que comer. Y eso es lo básico, ¿no? Claro. O sea, primero comer. Entonces, para primero estudiar, tienes que tener un pupitre, tienes que tener un pizarrón, tienes que tener... Eso es lo básico, cuestiones básicas. Y eso que no se tiene en la educación nacional. Y ahí está el resultado, ¿no? Últimos en la prueba PISA, escuelas evidentemente sin techo. Haces una reforma educativa, creo, la verdad, es la única reforma educativa que he visto que no toca los contenidos educativos. No se tocó el contenido educativo. Es una reforma para controlar los sindicatos. Nada más. Ok, está bien. Entonces podemos decir que es una reforma laboral. Pero no es una reforma educativa. No es una reforma educativa. Porque ¿dónde está las nuevas tecnologías en las escuelas? ¿Dónde está el hecho de que pues, oye, pues ya el mercado laboral es tan complejo y está tan fragmentado, pues que ya no es de que tengas que saber ciencias sociales y ya no es de que tengas que saber ciencias exactas. Ahora, hay un mercado laboral, por ejemplo, interesantísimo en el tema de la gastronomía, ¿no? O en el tema de las nuevas tecnologías, por ejemplo. O en las ciencias sociales, las ONGs. Y que para eso, exacto, y que para eso, pero eso no se contempla en la escuela. En la escuela te siguen enseñando el modelo del siglo XIX hasta arriba, y ya algo que no se da, fíjese, algo que sí ya no se da es la materia de civismo. Ya no se da. Entonces, esa cuestión del bien común, de vamos a buscar todos, el respetar, el que el país progrese, ya no está. Se anuló, se evadió, desapareció. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Volviendo, tratando de hacer de hilar todos los temas, los conceptos que hemos tratado. Acabemos con el presidencialismo en una persona. Fortalezcamos las instituciones, todo el mundo lo ha dicho. Con las instituciones definamos las leyes que no sean letras muertas ni cascarones vacíos, que sean reglas claras de aplicación general, para que las instituciones tengan el poder correctamente entendido. Y ese es el de ordenar la vida en el país. Bien, una vez que la población tenga credibilidad en las instituciones, las personas, los 120 millones de mexicanos, van a darle legitimidad al Estado. Si no hay un Estado de Derecho, no va a haber una legitimidad en el Estado. Si no hay esa legitimidad, no hay credibilidad. Si no hay credibilidad, pues lo que hacemos los empresarios no es construir a futuro con certeza. Es un juego de azar. Es una apuesta a ver qué va a pasar. Sí, no, bueno, como ya ve que luego dicen, ¿no? Tú haces como que trabajas y yo como que te pago, ¿no? Sí, pero no. Ese jueguito que tenemos que acabar ya. O el jueguito de, como dijeron alguna vez en un pueblo perdido ahí en la zona semidesértica, al norte, noroeste de San Luis Potosí, cambiamos cuando nos urge la necesidad. Si no nos urge la necesidad, si la vida no nos obliga a cambiar, no cambiamos. No cambiamos por la razón. Y no cambiamos por la razón porque estamos acostumbrados a ese partido... A ese sí, pero no. A ese sí, pero no. A ese partido nacional revolucionario, como me dijo alguna vez el doctor Gustavo Vaz Prada, que es un espacio para hacer política y tiene que darle cabida a todos los actores de la sociedad. Está bien, en ese momento post-revolucionario fue necesario, pero hoy en día ya no se justifica, porque eso es tanto como pensar, como habíamos dicho antes, que 120 millones de mexicanos son tontos, iletrados, ignorantes, incapaces de pensar, de producir, de crear, de innovar. Y nada más el Estado lo puede hacer. Eso es un absurdo total. Tenemos que cambiar la mentalidad. El Estado no es mi patrón, el Estado no es mi autoridad máxima, no es mi jefe. El Estado tiene una responsabilidad. Nosotros como empresarios tenemos otra responsabilidad. Hablemos de responsabilidades, no de autoridades. Hablemos de qué tan grande es una responsabilidad y qué tanto puedo abarcar en el control para asegurar los resultados de esa responsabilidad. Olvidémonos de niveles de autoridad o niveles jerárquicos, tanto en el Estado, tanto en la administración pública como en la administración privada. Volvamos, en vez de tener estructuras piramidales con un jefe máximo y una base que no hace nada más que díganme qué hago, a tener estructuras planas donde todos, con estudios,
académicos, sin estudios académicos, pero todos los mexicanos somos capaces de pensar y de razonar, de crear, de innovar. Por lo tanto, el bono democrático no lo definamos estrictamente como la pirámide poblacional, porque pues ya la gente joven ya no tenemos esa pirámide grandota, con una base muy amplia, ya se volvió un rectángulo y dentro de poco va a ser una pirámide invertida. Claro. Entonces tenemos un pasivo, ya no tenemos un bono democrático, tenemos un pasivo democrático que, aunado a la quiebra técnica permanente, porque la usan como caja chica del IMSS y del ISSSTE. Entonces tenemos unos problemas a futuro gravísimos, y si ahorita no se contemplan y se resuelven, como fue el caso del 2004, la gran discusión en el IMSS, Santiago Levy, estuve totalmente de acuerdo con él, no es posible mantener el estado de las cosas, porque no va a haber dinero. Ya no hay, de cada 100 pesos que le corresponden a un pensionado, a un jubilado, pues le estarán dando 31 pesos hoy en día. Claro. Y con el paso del tiempo va a ser cada vez menor. Entonces las empresas tenemos un doble costo. Pagamos por una pensión, una jubilación, servicio médico, etcétera, al IMSS, pero los trabajadores no quieren ir al IMSS. Entonces, ¿qué hacen? Tenemos que pagarles médicos privados. Pero entonces la Secretaría de Hacienda dice que no es deducible. Entonces el costo para las empresas es, el pago al Estado, por ley. 2, bueno, como no se puede, el Estado o los obreros, que a mí no me gusta la palabra obrero, les llamamos trabajadores operativos, quieren hablar de adjetivos calificativos que los tenemos que eliminar los mexicanos. Tenemos que acabar con los adjetivos calificativos para que no tengamos ese circo político de descalificaciones y demás. Acabemos con los adjetivos calificativos, hablemos de sustantivos. Todos trabajamos, todos somos trabajadores, es el único adjetivo calificativo. Unos trabajan operacionalmente con las manos, otros trabajamos administrativamente con conocimientos de la academia, de la universidad o los posgrados. Entonces todos somos trabajadores, unos operativos, otros administrativos, punto. Pero si los trabajadores operativos no quieren ir al Seguro Social por la pésima calidad del servicio, porque no hay medicinas y por una serie de fallas que lo pueden revisar en cualquier periódico, todos los días. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los empresarios? Pagarles médicos privados. Pero entonces es el segundo costo. Y el tercer costo es que no es deducible. Entonces, sí, por eso le decía, Hacienda no acaba de entender que es el papel de la unidad básica. No la acaba de entender. No. O sea, quieren seguir siendo patrones. Yo soy el jefe, yo soy el que manda, soy el cacique del pueblo. Y ahí me parece que hay mucho que explicarles a los señores de Hacienda dónde se están equivocando, porque evidentemente, como usted menciona, hay muchas cosas en el país que necesitan cambiar. Bueno, esto es una pequeña introducción, vamos a estar platicando con el doctor en otras ocasiones y les damos mucho las gracias por mirarnos en esta tarde de sábado.